Transitamos un mundo en donde casi todo parece tener un principio y un fin. Un mundo en el que podemos medir, uno puede contar, uno puede pesar. En algunos casos, yo estoy seguro que nos llevaría mucho trabajo. Y en otros, ni siquiera vale la pena intentarlo. ¿O sí? En todo caso, la decisión está en cada uno. Hasta un límite, por supuesto. De hecho, fíjense lo que decía Jorge Luis Borges. Él decía que la ciencia es como una esfera infinita que crece en el espacio infinito. Cada nueva expansión le hace comprender una zona mayor de lo desconocido. Pero lo desconocido es inagotable. ¿Qué es el infinito? En todo caso, ¿hay un solo infinito? ¿Hay varios? ¿Es que es verdad que hay infinitos que son más grandes que otros? En el programa de hoy vamos a intentar penetrar en los mundos que no terminan, en los mundos infinitos. Imagínese una charla entre dos alumnos de primer grado. ¿Qué podría pasar? Pedro le dice, por ejemplo, que él viajó hasta Mar del Plata. Inmediatamente Juan le retruca que él tomó un colectivo hasta las cataratas del Iguazú. Yo viajé Y ahí a Mar nomás, del Plata. Pedro se acuerda de que su papá voló a Europa. Entonces Juan quiere aumentar todavía la apuesta e inventa que el suyo viajó en cohete a la luna. Y casi sin respirar, el primero de los amigos asegura que su abuelo llegó al infinito. Pedro no se va a dejar ganar con facilidad. Su bisabuelo caminó por el infinito rojo, uno mucho más grande todavía. ¿Qué es el infinito? Todos, en algún momento nos hemos hecho esta pregunta en la infancia. Y cada uno de nosotros se ha imaginado otra historia de ciencia ficción para explicarlo. Si yo agarro el conjunto de los números del 1 al 10, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y terminé. Se acabó. Pero si yo agarro el conjunto de todos los números, bueno, 10, 11, 12, puedo seguir toda la vida y puedo seguir siguiendo y voy a seguir siguiendo y nunca voy a terminar. Siempre va a haber un número después del último que yo haya dicho, un número más grande, un número que yo no haya mencionado. Ese es el concepto de infinito. Se creía que había un solo infinito, es decir, estaban los conjuntos finitos y después un infinito. La palabra infinito se mezclaba con filosofía, religión, matemática. Y entonces, por ejemplo, pensaban que los números que uno conoce, 1, 2, 3, 4 y así siguiendo, que son infinitos, era la misma cantidad que puntos que podía haber en una recta. ¿Por qué? Porque también hay infinitos, o puntos en una circunferencia, o puntos en un plano. Y todo eso era el infinito. Hasta que en el siglo XIX aparece un matemático que funda un poco sin saberlo, digamos, uno lo ve a la distancia, y se funda la teoría de conjuntos, que es Cantor, y que empieza a hacer algunas cuentas y empieza a ver que no era tan así. Los números naturales son infinitos. También los números pares. Y los puntos en una línea. O los puntos que forman los lados de un triángulo. En la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, el matemático alemán Georg Cantor dio un salto de calidad. Por primera vez, alguien habló de infinitos más grandes que otros. Empieza a preguntarse qué quiere decir que dos conjuntos tengan la misma cantidad de elementos. Cuando uno tiene conjuntos con poquitos elementos es fácil, 2 naranjas, 2 manzanas y tienen la misma cantidad, 2. ¿Qué pasa cuando tengo conjuntos infinitos? Por ejemplo, los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5. Empiezan a pasar cosas raras. Es bastante complicado el concepto de infinito, porque hay varios infinitos distintos y conjuntos que pareciera que tienen distinta cantidad de elementos, en realidad tienen la misma cantidad de elementos, la misma cantidad.
Y la historia se repite con frecuencia. Detrás de un concepto revolucionario hay un científico que sufre por adelantarse a sus pares. Digo, hay una versión romántica que dice que el tipo se volvía loco y entonces había que encerrarlo y lo llevaban varias veces al manicomio y qué sé yo. Yo creo que es una versión medio de Hollywood. Digamos, yo creo que ahora diríamos que el tipo era bipolar y entonces se deprimía y había que encerrarlo. Qué sé yo, en un momento al tipo se le muere un hijo. Me gustaría pensar que lo deprimía más que se le muera un hijo que hay un tipo que diga que la demostración que tiene que no me gusta. En los últimos años de su vida, recién entonces fue reconocido Cantor por la comunidad de matemáticos y hoy los aportes de él se estudian en todas las universidades. Pero, ¿qué es lo que planteaba Cantor para merecer el rechazo de sus colegas más queridos y admirados? Una de las cosas que prueba Cantor es que si vos tenés un conjunto como de 3 cosas, de 5 cosas o de infinitas cosas, vos podés tomar toda la familia de los subconjuntos, es decir, conjuntos más chicos que están ahí metidos. ¿Está bien? Por ejemplo, dentro de los naturales dijimos son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Algunos subconjuntos de los naturales podrían ser los números pares, el 1 y el 2, el 2, el 3 y el 4. Todos esos son subconjuntos. Bueno, y lo que prueba Cantor y da una demostración es que si tengo un conjunto que tiene infinitas cosas, el conjunto de subconjuntos tiene un infinito más grande de cosas. Entonces había gente en la matemática que no le gustaba lo que estaba diciendo. Decía, no, esto es una aberración, que infinito hay uno solo y la teoría de conjuntos no tendría que existir. Entre ellos, no sé, tipos famosos en la época como Kronecker, digamos. Cantor hacía preguntas controvertidas para su época. Empezó con una pregunta que era la siguiente. ¿Usted cree que hay más números naturales que números pares? ¿Y los impares dónde quedaron? Las primeras, digamos, las primeras cosas raras que encontró Cantor cuando empezó a trabajar con infinitos es que los conjuntos infinitos, que no tienen una cantidad, no tienen 5, 10, 100 elementos, tienen un número de elementos que no es ninguno de los números naturales, uno empieza a encontrarse rápidamente con paradojas, y no son paradojas, son que la intuición que uno desarrolló hasta este momento, antes de haber pensado en los números infinitos, choca. Es un nuevo desafío a la intuición. Piense usted junto conmigo. Imagínese 2 filas infinitas. En una ubicamos a todos los números naturales y en la otra solamente a los pares. Ambas se van a mover de manera constante, sin pausa. Lo que hay que hacer es comprobar si hay una fila que es más larga que la otra. Por supuesto que contar no es una opción, porque si uno quisiera contar no terminaría nunca si son infinitas. Pero si lo que uno intenta es aparear los elementos de una y otra fila, trazando flechas que asocien cada número natural con un número par, entonces sí. Si a cada número natural le corresponde un único par y al revés, a cada par le corresponde un único número natural, entonces sí uno puede afirmar que en las 2 filas hay el mismo número de elementos. En una suerte de cuento infinito, uno podría mirar este desfile durante horas, días, años o toda la vida. Siempre un número natural encontraría a su lado un único número par. Y al mismo tiempo, cada número par encontraría a su lado un único número natural. Vea, la vida de Cantor estuvo teñida de sufrimiento. Sus ideas encontraban una fuerte resistencia en la época. Fue el primero en afirmar que un conjunto es infinito, y preste atención a lo que voy a decir, si contiene subconjuntos propios, o sea, estrictamente contenidos en él, que tengan el mismo número de elementos que el conjunto original. Se lo sigue discutiendo a Cantor, desde que, bueno, que sus demostraciones no eran demostraciones porque no eran constructivas, y bueno, y desde la religión, postular diversos infinitos en la época, el infinito tenía que ver con Dios, entonces que estaba metiéndose en un lugar medio difícil. Y bueno, y se lo discutió mucho por eso y había gente que no le creía o creía que esa teoría no servía, porque Kronecker dice, bueno, Dios creó, bueno, mezclando la religión, ¿no? Dios creó los números naturales, el resto es un invento del hombre. ¿Está bien? No quería meterse en esas cosas, había que hacer
cuenta. En general las cosas que hacía Kronecker eran bien constructivas, bien de hacemos este paso, este otro. Pero después estaba, digamos, todo el trabajo de Cantor da pie a que se arme toda la teoría de conjunto formal, que es como la base en la que se hace la matemática. Las ideas de Cantor se pueden ver en lugares sencillos. Por ejemplo, fíjense en este segmento. Vamos a comprobar lo que pasó con las desventuras amorosas de este muchacho. Él descubre de repente a la mujer más linda que ha visto en su vida y la tiene a 2 metros de distancia. Esta bella dama, de pronto, le dice, está bien, pero voy a establecer algunas condiciones. Yo te voy a dar un beso, pero vas a tener que caminar hacia mí, realizando pasos que representen la mitad del camino que aún queda para llegar. De pronto el joven piensa, ¿pero cómo? Si estamos a 2 metros, yo hago, en mi primer paso es 1 metro. Después, como me falta 1 metro, tengo que hacer 50 centímetros. Después, como me faltan 50 centímetros, yo camino 25 centímetros. Después, 12 centímetros y medio. El joven se da cuenta, lo están engañando. Se va a acercar mucho a su amada, pero siempre le va a faltar la mitad del trayecto que aún tiene que recorrer. La única forma que él podría hacer para llegar hasta la chica es dando infinitos pasos. A esta altura ya sabemos que Cantor estaba obsesionado en el estudio de los infinitos y quería constatar si un infinito podía ser inclusive mayor que otro. O sea, si había infinitos más grandes que otros. ¡Qué idea!, ¿no? Y por otro lado, ¿cuántos infinitos hay? Cantor era un hombre realmente muy perseverante y fue encontrando respuestas a la mayoría de sus preguntas. Se sabe, por ejemplo, que el conjunto de puntos que hay en un segmento cualquiera también es infinito. Pero lo notable que descubrió Cantor es que este infinito es mayor que el conjunto de los infinitos de los números naturales. Uno puede, por ejemplo, sumar infinitas cosas y que le dé un número finito. La cosa más básica de esto es, bueno, imagínate que tenés un segmento, no sé, podría ser una regla, una cinta, algo que mida 2. Entonces, primero le pongo una cinta que mida la mitad, 1. Después pongo uno que mida, entonces si pongo 1 y tenía 2, me quedó 1. Entonces le pongo uno que sea la mitad de lo que me queda, 1/2. Después pongo la mitad de lo que me queda, 1/4. La mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. O sea, voy sumando infinitas cosas, pero cada vez más chiquititas. Y en total no me voy a pasar de 2. Pensemos los números reales como cualquier número que se puede desarrollar. 3, 15, 2, 9, así con un desarrollo infinito, ¿no? Y entonces, él prueba que los números en el segmento entre 0 y 1 son todos los números que empiezan con 0, ¿no? 0,348, 0,921. Entonces dice, supongamos que los puedo ordenar y poner a 1 primero, a 1 segundo, a 1 tercero. Entonces ordeno todos los números, me queda un número 0, algo en el primer lugar, 0, algo en el segundo. Y dice, bueno, seguro que hay un número que falta, porque tomo la diagonal que me queda ahí, el primer lugar del primero, el segundo del segundo, el tercero del tercero, tomo esa diagonal y cambio los números de la diagonal y el número que me queda armado, 0,s, seguro que no está en la numeración que puse, porque difiere del primer lugar del primero, difiere del segundo lugar del segundo, difiere del tercer lugar del tercero. Hay un número más de los que puse ahí. Abrumado por las críticas de sus pares, Cantor siguió su vida tortuosa. Ya estaba resuelto el problema de que había infinitos más grandes que otros. Y también sabía que había infinitos infinitos. Entonces Cantor se concentró en un solo objetivo más. ¿Habrá algún conjunto infinito que fuera mayor que el de los números naturales, pero menor que el de los puntos de un segmento? No lo encontró. Cantor dejó esta incógnita que de tiempo después, mucho tiempo después, se llamó la hipótesis del continuo. En algún sentido, la partida quedó inconclusa. Cantor fue reconocido por muchos matemáticos, por gente de la lógica, gente de la teoría de conjuntos, como Dedekind, Russell, y otros no les gustaba nada lo que hacían. Kronecker, por ejemplo, que ya lo nombré. Era una cuestión estaba en el centro de Europa, en el lugar donde más matemáticas se hacía, en Alemania,
Y bueno, entonces estaba en el medio de la tormenta. El tipo era un genio. En el año 1900, Francia fue la sede del segundo Congreso Internacional de Matemática. David Hilbert fue uno de los matemáticos más influyentes del siglo XIX y también del XX, y realizó el discurso de apertura. Hilbert marcó la agenda del trabajo para todo el siglo. Enfrentó a sus colegas y estableció cuáles iban a ser los 23 problemas matemáticos más importantes que había que solucionar. Hilbert era un defensor de la teoría de Cantor. Y Hilbert decía que no nos pueden sacar el universo que creó Cantor. El tipo estaba fascinado con eso y pensaba que tenía que ver con la fundamentación. De hecho, de los problemas abiertos que proponen el Congreso de 1900, el primero es un problema que tiene que ver con Cantor. Hilbert dijo: nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado para nosotros. Como ustedes se dan cuenta, Hilbert era un defensor incondicional de Cantor. Tanto fue así que el primero de los 23 problemas que señaló era justamente la hipótesis del continuo, esa que todavía esperaba una comprobación. Además, construyó una metáfora para entender los infinitos del matemático alemán. Préstenme atención. Imagínese usted que hubiera un hotel con infinitas habitaciones. Yo sé que esto es una exageración, pero concédame esa licencia. Y suponga que puede albergar a infinitos pasajeros. Eso sí, con una condición. En cada habitación, en cada cuarto, puede dormir solamente una persona. Este hotel, el Hotel de las Infinitas Habitaciones, estaba en un momento determinado ocupado en todas las habitaciones por infinitos huéspedes. Y de pronto, en el medio de la noche, llega un pasajero nuevo. Una persona que estaba realmente muy cansada y se encuentra con un cartel que dice completo. ¿Cómo puede ser que esté completo un hotel con infinitas habitaciones? Esto es lo que él se pregunta. Y de pronto, además, como él está muerto, está cansado, quiere ir a dormir, le pregunta al conserje: ¿cómo puede ser? Y el conserje le dice: mire, lo que pasa es que hemos recibido infinitos pasajeros. Le dice casi abrumado: pero no se angustie, creo que tengo una solución. Y sin dejar pasar un minuto, el conserje toma un micrófono y avisa por los altoparlantes, unos altoparlantes muy potentes, a todos los pasajeros que deben trasladarse a la habitación vecina. Es decir, empieza a decir: el que está en la 1 tiene que ir a la 2, el que está en la 2 tiene que ir a la 3, el de 3 a la 4, el 4 a la 5, 5 a la 6, 6 a la 7. El resultado es fantástico. El que estaba en la 100 tiene que ir a la 101, el que estaba en la 1000 tiene que ir a la 1001. Pero de pronto, la habitación número 1 se quedó vacía. Y el pasajero que recién había llegado pudo ingresar al hotel de las infinitas habitaciones. Un momento. El conserje todavía no se puede ir a dormir tranquilo. ¿Y por qué? Porque de improviso llega un micro ahora con infinitos turistas que forman una fila para ocupar sus habitaciones. Y todavía el cartel de completo estaba ahí. ¿Qué es lo que puede hacer el conserje? ¿Tendrá solución? Y sí, tiene solución también. Otra vez toma el micrófono y encima se escucha por los altoparlantes y les ordena a todos los pasajeros que ya están en cada una de las habitaciones. Todos los pasajeros tienen que ir a la habitación cuyo número sea el doble del que están ocupando. ¿Qué pasó? El que estaba en la 1 ahora va a la 2. El que estaba en la 2 va a la 4. El 3 a la 6. El 4 a la 8. El 5 a la 10. El 6 a la 12. Otra vez ahora quedan ¿cuántas habitaciones disponibles? Quedan infinitas habitaciones disponibles que son todas las que tienen los números impares. La 1, la 3, la 5, la 7, la 9, la 11, la 13, todas quedan libres ahora. Con lo cual, esto significa que todos los turistas, todos los pasajeros que habían formado una fila y recién habían llegado, tienen habitaciones para cubrir. El matemático Kurt Gödel vivía en Viena justamente cuando los nazis tomaron Austria. No era judío Gödel, pero de todos modos él tuvo que exiliarse en los Estados Unidos junto a muchos otros científicos, como su amigo Albert Einstein. Gödel quiso resolver uno de los 23 problemas enunciados por su colega David Hilbert en el año 1900, ¿se acuerdan?, en el Congreso de París. Más específicamente, Gödel quería dedicarse al problema número 1. En 1938 llegó a una conclusión. La hipótesis del continuo podía ser verdad sin contradecir los axiomas de la teoría de conjuntos. Con los años, Gödel se fue alejando de la comunidad científica, pero sin embargo nunca abandonó el estudio de los enunciados de Cantor. En el año 1963, ayer nomás,
Paul Cohen, un joven matemático estadounidense, se acercó a Gödel para mostrarle sus propias investigaciones. Había llegado a una conclusión que era paradójica. La hipótesis del continuo podía ser verdadera, pero también podía ser falsa. Seguramente esperó la respuesta del maestro, y es muy probable que se fuera contento de la casa de Gödel. Es que lo que pasó es que después de analizarlo, Gödel le dio su aprobación, y así se instauraron dos matemáticas del infinito, la cantoriana, la que toma como cierta la hipótesis del continuo, y la no cantoriana, la de los investigadores que piensan que es falso. Eso quiere decir que hay dos senderos que se bifurcan, como en el cuento de Borges. Cuando yo era chico, seguramente como les pasa a todos los chicos, uno se pregunta si todas las estrellas, los planetas, las galaxias, se terminarán en alguna parte, en algún lugar. ¿El universo es infinito? Obviamente nunca me lo pude responder y seguramente son ilimitados. Tal vez el universo esté escrito con los números de un genio que pasaba por loco y que se llamaba Georg Cantor. Contar hasta el infinito es sin ninguna duda cosa de chicos o quizás de científicos.